empezaríamos sin más en este foro debate, reforma electoral en México, un debate impostergable. Tengo el gusto de que me acompañe la doctora Rosa María Mirón, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular C de tiempo completo definitiva, adscrita al Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora nacional nivel 3 de la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECIT, antes CONACYT. Actualmente Rosa María es coordinadora de internacionalización de la Coordinación General de Estudios de Posgrado en la UNAM, y pues es todo un lujo contar con ella, una experta en temas electorales con una amplia y sólida trayectoria en el mundo académico y electoral. Por otro lado, tenemos al doctor Francisco Reveles. Él también es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Hoy habemos 3 unamitas aquí. Es profesor de tiempo completo, titular C definitivo, adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Facultad, también de la UNAM, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, de la CECIT, antes CONACYT. Cuenta con más de 30 y tantos años, 38 años de antigüedad docente, ha impartido un montón de materias, ha escrito también muchos libros, mucha literatura sobre partidos políticos, igual que Rosa María, sobre elecciones. Y tengo el plus, además de decirlo públicamente, 2 grandes profesores míos cuando yo era joven. En algún momento fui alumno, o al menos la tesis de doctorado, Rosa María fue mi directora. Entonces, ya hace algunos años, y hoy tengo el gusto de convivir con ambos. Pues nada, sin más, foro debate del Instituto Ortega y Gasset es un formato muy dinámico, abierto, pregunta y respuesta, ¿no? Y yo, brevemente, solo para contextualizar a nuestra audiencia, pues estamos ante la posibilidad de que haya una reforma electoral en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha convocado una comisión especial para la reforma electoral en México. Se empieza a animar los debates sobre la necesidad de una reforma o no. Y yo creo que hay por lo menos 3 ejes de los cuales me gustaría un poco que con ustedes conversar. Un primer eje, que hablaríamos un poco de los fundamentos y la necesidad de la reforma. Un segundo eje, los temas sustantivos de la reforma, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tendría que tratar esta reforma? Un tercer tema, pues hablar un poco de las cosas más novedosas, de la modernización del Sistema Nacional de Elecciones. Y un cuarto tema sería la estrategia y los actores políticos que están siendo convocados y cómo perfilar todo ello, ¿no? Entonces, vamos al primer eje. Y lo primero que te preguntaría, Rosa María, porque yo ya he hablado mucho y quiero escucharles a ustedes, queremos escucharles a ustedes, más allá de la coyuntura política, de todo lo que hemos visto después de esta mayoría abrumadora del partido Morena, ¿existen argumentos técnicos y, digamos, objetivos que justifiquen una nueva reforma electoral en México? Rosa María, ¿qué opinas? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Quiero darles las gracias. Es un gusto estar aquí con Marco, con Francisco, y celebro muchísimo que se hagan estos foros. Desde luego, como dices, ya soy asidua asistente. Estos me invitan con frecuencia. Muchísimas gracias. Creo que es importante que se hagan estos foros y que se debatan en la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Efectivamente, se presenta una nueva reforma electoral. Creo, de entrada, para responder muy brevemente, y luego me voy a ir un poquito atrás, lo que tú decías, ¿se necesita una reforma? Creo que sí. La organización electoral es perfectible, sin lugar a dudas. Es necesario, hay ciertos puntos que se sabe muy bien dónde están los problemas. Demostrado la última elección que que organizaron las autoridades electorales fue la elección judicial, apenas en junio pasado, y en mi opinión fue un desastre. O sea, no porque las autoridades electorales no hubieran funcionado bien, que también tuvieron sus problemas, pero tampoco tenían las herramientas, ni las condiciones, ni la legislación, el marco normativo no estaba adaptado, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, esto habrá que considerarlo. Sí se necesita una reforma, pero una reforma que me parece que vaya en la misma ruta de las que se han ido aprobando. Yo creo que lo primero que quisiera yo resaltar aquí
es que el contexto en el que se plantea esta reforma es un contexto totalmente distinto al que hemos visto en casos anteriores. México ha vivido a partir de 1977, o sea, hace 50 años, una serie de reformas periódicamente. Se presentaban problemas en las elecciones y la respuesta del gobierno era negociar con las oposiciones y hacer cambios a la legislación electoral, algunos constitucionales inclusive, ¿no? Cuando se habló de reformas político-electorales, no nada más electorales. Y en las condiciones en las que hoy se presenta esta reforma son sui generis. Nunca, bueno, se dieron en 1977 aquella reforma que impulsó López Portillo, porque fue el único candidato que se presentó a la contienda presidencial un año antes, pero todas las demás reformas han sido negociadas, han sido planteadas desde la oposición. ¿Qué es el contexto en el que estamos ahora? Yo creo que es bien importante para entender cómo es que pudiera pensarse y desde luego instrumentarse una reforma. Lo que tenemos hoy es a Morena como un partido predominante, sin lugar a dudas, con una gran concentración del poder, con una crisis y fragmentación de la oposición evidente, o sea, prácticamente no hay oposiciones, y lo que tenemos ahora es que desde la presidencia, por parte del grupo gobernante, se presenta una reforma electoral. Este es el modelo, insisto, este modelo cambia. Esto no se había dado desde 1977. El resto de las reformas, que bueno, hay muchas, podemos platicar sobre ellas más adelante, pero siempre ha sido una negociación y siempre ha venido la iniciativa desde los partidos de oposición o inclusive desde la sociedad civil. Hay algunas que fueron no tan sonadas como las demás, pero por ejemplo, para avanzar en las cuotas y la paridad de género, para cuestiones así muy puntuales que pasaron un poco inadvertidas estas reformas porque eran muy precisas, y las otras, las grandes que impactaron el financiamiento, el modelo de comunicación política y todos esos que fueron muy distintos, o la más reciente, que fue la de hace 10 años, 11 años, la de 2014, que crea el INE, pero todas estas fueron producto de la negociación. Hoy tenemos una propuesta distinta. Y creo que esto tiene pues muchos riesgos, muchísimos riesgos. También tiene oportunidades. No sé si me quedo aquí o sigo, les platico. No, muy bien. Gracias por abrir esta perspectiva, doctora Rosa María. Una reforma que no viene de la oposición, una reforma que está construida desde el poder, que tiene una posible intencionalidad y que desde luego también ya tenemos mucha experiencia en el reformismo electoral en este país. Empezamos en 1977. La última gran reforma, como dices, que da pie al Sistema Nacional de Elecciones, ya va a cumplir 11 años, ¿no? En 2025. Bueno, doctor Reveles, hablemos un poco del proceso inicial de lo que ha sido esta comisión especial para la reforma electoral. El diálogo propuesto por el Poder Ejecutivo, por la presidenta Sheinbaum, ¿consideras tú que representa una suerte de auténtica voluntad de construir acuerdos, o quizá existe más bien el riesgo de ser una simulación, ¿no? Donde las conclusiones quizá ya estén preestablecidas, que es un poco lo que brinca conectando lo que dice la doctora Rosa María, ¿no? Es una reforma que no viene de la oposición, que no se está tratando de negociar desde abajo, sino más bien es desde el poder, con una serie de foros que están ahí y que es una comisión especial cuyos integrantes solo son personas que están vinculadas al partido en el poder y a la presidencia de la República. Doctor Reveles. Sí, bueno, antes que nada también quiero agradecer la invitación al doctor Marco Arellano y al Instituto Ortega y Gasset por estar en este conversatorio con la doctora Rosa María Mirón sobre este tema fundamental, ¿no? Y qué bueno que pues tenga una difusión más allá de México. Creo que hay varias cosas que quizás tendríamos que aclarar un poquito para que un público no mexicano también tenga referencia al respecto, ¿no? Pienso que por esta razón convendría tener presente pues que el gobierno actual, el gobierno de la Cuarta Transformación, llega a México desde el 2018, es su segundo periodo, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, que apenas lleva pues no menos de un año. Bueno, de hecho va a haber informe anual. 3 días para un año. El próximo 1 de septiembre va a haber el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y la propuesta de reforma electoral, pues se inscribe dentro de este proyecto general de cambio, no tan profundo como lo planteó en su momento López Obrador, pero sí son un conjunto de cambios que han alterado las instituciones del régimen político, que a algunos pues les dan argumentos para calificarlo como una erosión democrática, principalmente cuando se hace referencia a la reforma del Poder Judicial, que en efecto pues, sí cambia en sus fundamentos ese Poder Judicial, ¿no? Y ahora la reforma electoral creo que pues también podría cambiar a las instituciones electorales, por un lado, y por el otro, al Poder Legislativo. Entonces, sí es de gran trascendencia lo que pueda ocurrir, porque pues, estaríamos hablando de que ya hay una transformación de un poder constitucional que tiene una figura, tiene una estructuración, por lo menos a partir de 1977, y esa conformación pues se va a transformar al parecer de manera muy contundente. Por eso, bueno, pues sí, efectivamente es un proyecto de reforma que impulsa el gobierno. Ya hay antecedentes previos que nos indican que no estarían dispuestos a la negociación ni con la oposición ni con ningún otro actor político o social que llegara a manifestarse. Y entonces da la impresión de que las consultas que se van a empezar a desarrollar van a tener pues un resultado poco satisfactorio en el sentido de que se reconozca y se escuche a las diferentes voces. Eso lo señaló Rosa María hace un momento y creo que hay que reafirmarlo, que en varias de las reformas anteriores, a pesar del predominio, de la hegemonía, incluso del PRI en su momento, ese partido pues, se estuvo dispuesto en muchos momentos en una serie de reformas a la negociación, a la aceptación de las mismas, incluso habría que decir hasta no solamente perder su hegemonía en el poder legislativo, sino también finalmente perder la elección presidencial, a diferencia de lo que nosotros encontramos con el gobierno de la Cuarta Transformación, que lo que demuestra es que lo que menos quiere es negociar, ¿no? Podrá escucharnos, escuchar a la oposición, a la disidencia, a nosotros desde una perspectiva académica, pero muy difícilmente creo que haya efectivamente una apertura para integrar, para reconocer varias de las propuestas que se pudieran realizar. Hay unas desde que si las ponemos en la balanza, podrían ser reformas políticamente correctas, aceptables, que quizás podrían entrar en la reforma, pero otras, las esenciales, las fundamentales, las que afectan la esencia del Poder Judicial, creo que ahí ya no podríamos esperar demasiado. Gracias, doctor Reveles. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, yo quisiera plantearles una suerte de reto. A ver, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es quizá uno de los principales semilleros de expertos y de expertas en materia electoral, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Se ha cultivado los estudios de partidos políticos y de sistemas electorales en los últimos 35 años en la facultad. Creo que una gran columna de expertise que además ha disipado, ha formado escuela y ha mandado a muchas generaciones a distintos otros centros de estudio, han sido formados y formadas por la facultad. Y en ese sentido creo que ustedes dos son referentes en ese mismo proceso. Y ante tal les lanzaría un poco, más que reto, la pregunta directa, Rosa María: ¿en qué aspectos el Sistema Nacional Electoral ha tenido éxito y en cuáles ha fracasado? Realmente requiere una modernización urgente, pero me gustaría un poco que lo pensáramos justo como terminaste tu participación anterior. O sea, hay un largo camino, llevamos 35 años de reformas electorales, estamos hoy aquí, ya dijimos si es necesaria una reforma electoral, en qué sí ha sido exitoso el sistema electoral que nos dimos, en qué ha fallado
Y pues bueno, entonces, si ha fallado, ¿qué modernizaciones urgentes requiere, Rosa María? Y luego, doctor Reveles, en el mismo orden, esta pregunta para ver si pueden desarrollar ahora sí un poco más profundidad. Estás en silencio. Perdón, sí, ya. Las reformas que se han llevado a cabo, decía, pues son 50 años, o sea, desde el 77 ahora son muchísimos años y ha sido el México que vivimos hoy no tiene nada que ver con el México que se vivía entonces, porque en 1977 era un partido hegemónico, el PRI, tenía el control prácticamente de todo, todos los espacios de poder los tenía controlados, Congreso, gubernaturas, presidencias municipales y desde luego la presidencia de la República. Empezó con una reforma que abrió la puerta a la entrada de los partidos nuevos. El Partido Comunista, destacadamente, fue cuando se le dio la posibilidad y se abrió la puerta a la participación de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda. El partido de derecha tradicional, que es el PAN, había sido, Soledad Loaiza lo identificó siempre como la oposición leal, había sido más bien un partido testimonial, pero a partir de entonces empezó ya a actuar más en la arena política. Después, en 1990, se crea el IFE, entonces se separa la organización electoral de gobernación. Esto no es necesario hacerlo en todos los países, pero sin duda en México fue un momento muy importante, una decisión muy importante, el hecho de poder separar totalmente la organización electoral, que sacara las manos el gobierno de esto y se creó un órgano autónomo. La historia del IFE, después CINE, ha sido reconocida a nivel mundial y ha habido muchos logros en cuanto a la capacidad de organizar. En 96, por ejemplo, fue una reforma que afectó mucho más a los partidos políticos porque les dio dinero, básicamente, estoy resumiéndola muchísimo, pero les dio dinero y eso abrió la posibilidad de que el PRI perdiera la mayoría en el Congreso y en el año 2000, apenas 3 años después, en el 97 y 3 años después perdió la presidencia. O sea, esto dio lugar a las alternancias. En 2006 hay una elección muy cuestionada por la izquierda, por López Obrador precisamente, y eso motiva también una reforma y todo esto, el recuento que estoy haciendo es para darme una idea. ¿Qué es lo que está haciendo bien? Está haciendo bien todo esto. O sea, se incorporan, el modelo de comunicación política estaba mal diseñado, se consideraron muchos elementos que justamente el movimiento de López Obrador puso sobre la mesa y se instrumentaron, se incorporaron. La reforma de 2014 modifica totalmente la organización y federaliza, digamos, los procesos electorales. Yo creo que toda esta historia nos ha llevado a una confianza ciudadana impresionante. Es muy alta la confianza que tiene la ciudadanía, o tenía por lo menos hace algunos años, en la autoridad electoral, porque lo que sabemos hoy es que los votos, como dice la publicidad del INE, ¿no? Los votos se cuentan y se cuentan bien. O sea, antes nosotros venimos de un país dominado por un solo partido político, en donde, ustedes no porque son muy jóvenes, pero a mí sí me tocó las primeras veces que pude votar, se sabía perfectamente quién era el candidato, el candidato ganador. O sea, el candidato del PRI era el candidato ganador. Yo siempre digo, cuando el dramatismo del magnicidio, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, que era simplemente el candidato de un partido político a la presidencia. No era eso, era el siguiente presidente de México. O sea, eso todo el mundo lo sabía, no era un candidato más. Entonces, la incertidumbre en los resultados es algo que vivimos en estos años. El número de alternancias ha sido altísimo. Hay distintos datos y depende de cómo se mira, pero está alrededor del 60-70% de las alternancias. O sea, el compromiso de la autoridad electoral y de la autoridad electoral administrativa y también de la jurisdiccional, es dar cuenta de lo que la población quiere. Esto veo yo gravemente amenazado en este momento. Sí, lo que tenemos hoy es una autoridad electoral, bueno, teníamos, porque ya no lo puedo sostener después de la elección judicial, y tampoco con la autoridad jurisdiccional que tenemos ahora, con un tribunal electoral que está negando la realidad en nuestra propia cara. Y insisto, los jóvenes no saben esto, pero en las elecciones en la década de los 80, elecciones en el norte, donde el PAN tenía mucha presencia,
se hablaba de que, bueno, el PAN demuestra que hubo fraude en alguna elección en Chihuahua y se habla de un fraude histórico desde el gobierno, digo, un fraude patriótico. El gobierno justifica, es un fraude patriótico, o sea, se hace por el bien del país. Entonces, supongo que también la elección judicial es por el bien del país que se hacen todas estas trampas. Hoy ya no tenemos esa autoridad electoral, según se ve a través de la evolución del proceso de la elección judicial, que es la última que hicieron. Entonces, bueno, lo que sí teníamos y lo que sí logró, lo que lograron estas reformas fue una solidez en términos de organización, autonomía. Se podía competir más o menos parejo del piso y bueno, se fue avanzando. Se podía se fiscalizaba a los partidos políticos y los candidatos, los gastos, también se tenía cierto control de eso, no totalmente. Y aquí es donde yo creo que hace falta, desde luego, meter más fuerza ahí, pero en el mismo sentido. Pero lo que quiero enfatizar es que todas estas reformas iban avanzando en la misma línea de dar más solidez a la autoridad electoral, respetando su autonomía, fortaleciendo esa autonomía. Los integrantes, desde luego, los integrantes no son entes químicamente puros, digamos. Yo fui consejera electoral hace muchos años y fui propuesta por un partido político, pero yo era profesora, bueno, estaba aquí en la UNAM, un partido político y esa es la idea, así funcionó siempre. Un partido político me propuso y los otros partidos no me vetaron, entonces porque tenían el poder de veto, entonces había un acuerdo, digamos, en esa negociación. De ahí a que tú seas fiel representante de un partido, yo nunca he militado en un partido político, pero que seas fiel representante de un partido, pues no era lo mismo. Y ahora se dice que el pueblo decida y que el pueblo vote y que el pueblo decida quiénes van a ser los consejeros, por ejemplo, en el caso, ya hablaremos más adelante de la integración del Consejo General. Pero en ese caso, y con eso termino, también nosotros fuimos electos, fue una votación, digo, fue por votación popular indirecta. A mí me Claro. designaron los entonces diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, sí, también votó el pueblo porque los votó a ellos y ellos me decidieron. Entonces, si la decisión está en el Congreso, pues sí es el pueblo el que está votando, ¿no? No veo no como ahora los jueces que votas directamente de acuerdo a un acordeón. En fin, aquí me quedo. Gracias, Rosa María. Sí, en efecto, a ver, el porcentaje que se menciona de alternancia con este órgano autónomo sólido que garantizaba elecciones libres, auténticas, competitivas, piso parejo, estudiosos lo han puesto en 62, 66% por cada 10 elecciones en las cuales se participaban partidos políticos. En cada de esas 10, 6, casi 7, no ganaba el partido que estaba gobernando, ¿no? Y eso nos habla justo de que en este sistema electoral que nos habíamos dado, ganaba el que más votos tenía, se respetaba sin importancia del gobierno. La elección judicial, en efecto, un verdadero galimatías, ¿no? Y muestra la debilidad, lo asediado y lo ya minimizado que está este Instituto Nacional Electoral, que ahorita hablaremos. Doctor Francisco Reveles, ¿qué opinas? Tu comentario sobre esta pregunta. ¿Cómo ves el Sistema Nacional Electoral? ¿Ha tenido éxito? ¿Qué ha sido su éxito? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Sí, la pregunta es muy buena porque nos obliga a repensar este tema más allá de la narrativa del gobierno de la Cuarta Transformación, porque desde esa narrativa, pues en realidad pues, no hubo democracia, por lo tanto las instituciones electorales no funcionaron, por lo tanto los partidos fueron maniatados por sus líderes simple y sencillamente, y ahí pues uno infiere a partir de ello que los electores y electoras pues tampoco tuvieron ninguna posibilidad de raciocinio para emitir su voto. Al final es a lo que uno puede llegar si sigue a pie juntillas la narrativa del gobierno de la Cuarta Transformación, que estaría en contra pues de lo que ellos mismos señalan en el sentido de que el pueblo es sabio y siempre tiene la razón en sus decisiones. Entonces, ni siquiera en esa perspectiva se podría plantear que todo lo que pasamos desde el 77 hasta 2018, pues no fue ni democrático, ni legítimo, ni participativo, ni nada por el estilo.
Entonces creo que sí hay que despegarnos de esa narrativa y plantear, por ejemplo, la pregunta, insisto, es muy buena porque sí, pensando en qué es lo positivo, qué es lo que se ganó con todo eso, yo creo que podríamos plantear dos cosas. Por un lado, en el caso de la autoridad electoral, pues al final sí se sacó a esta figura del juez y parte en la organización de las elecciones. El PRI era juez y parte y por lo tanto pues no había posibilidades de competencia real. Por otro lado, en el mismo sentido, al sacar al PRI de la organización electoral explícitamente, claramente, y eso ha perdurado en la norma a pesar de las diferentes reformas, la organización de las elecciones en México recae en el gobierno, en las autoridades electorales, en la ciudadanía. Y la ciudadanía forma parte entonces de todo ese esa gran estructura que se está cuestionando y que sin embargo pues tiene esta participación que antes no existía. Y los ciudadanas y ciudadanos que participan de una u otra manera en los diferentes niveles de la estructura electoral, pues son testigos claros de lo que sucedió en cada una de estas elecciones, más allá de los dimes y diretes, de las denuncias de fraude y todo esto que conocemos y recordamos. Creo que hay muchos testimoniales que nos podían decir por lo contrario, que al final las elecciones funcionaron bien, que si bien quizás habría conflictos, si habría intentonas de fraude, precisamente la estructura, las normas, ellos mismos como parte de esa organización, pues tuvieron la oportunidad de defender el voto, no solamente en 2006, no solamente en una elección de alcaldes, etcétera, sino en todas las gran cantidad de elecciones que hemos tenido. También pienso que convendría destacar el valor del voto, que al final es un poco, creo, lo que Rosa María planteaba hace un momento. El voto se cuenta y es válido, ya antes no. Bueno, creo que eso también es un gran avance que se dio precisamente al cambiar la competitividad de las elecciones y darle la oportunidad al ciudadano o a la ciudadana de que efectivamente valorara su voto y lo viera plasmado en un resultado que, favorable o no, al final no había cómo decir que había sido maniatado, ¿no? Naturalmente no olvido todo lo que ha ocurrido: compra de voto, manipulación, acarreo, clientelismo, todo esto que también conocemos muy bien las mexicanas y mexicanos, pero que creo que hay más justamente de esta experiencia democrática, de ejercicio de ciudadanía que logramos a partir de la transición a la democracia y este conjunto de reformas legales. Y en el ámbito del poder legislativo, creo que la representación proporcional introdujo el pluralismo, como decía Marco también, dio la posibilidad de la alternancia, pero también conocimos otras reglas, otros mecanismos de corte democrático, como la reelección legislativa, la transparencia, la rendición de cuentas, todo este tipo de instrumentos que antes no existían, ¿no? Y uno más que yo destacaría sobre todo, lo que primero fueron cuotas de género y luego ya se convirtió en paridad de género. Eso creo que también hay que destacarlo porque somos vanguardia. No sé si a nivel mundial, Rosa María quizás sí lo tenga claro, pero a nivel latinoamericano somos vanguardia en ese tema y hay que decirlo, fue precisamente gracias a este reformismo electoral, a esta apertura ya de todos los partidos que participaron en ello, ¿no? Y por último, sobre este tema, también quisiera decir, bueno, los cambios, naturalmente en todo esto hubo dificultades, obstáculos, ¿no? Prácticas que se mantuvieron pese a las leyes y las instituciones, pero creo que ahí es donde también la realidad nos refleja que el cambio político no está en manos de alguien, no está en manos de unos cuantos, de unos líderes, de unos consejeros, de un señor presidente, de una señora presidenta. Las instituciones funcionan a partir de procesos de burocratización,
de estabilidad organizativa, de reproducción de prácticas, usos y costumbres, y eso a veces, incluso para los propios líderes que tienen un poder extremo, les representa un obstáculo para poder lograr el cambio que ellos pretenden, ¿no? Entonces creo que hay que tomar en cuenta eso, porque de repente en la narrativa de la cuarta transformación es muy dada a señalar responsables, ¿no? A acusar a personas de decisiones, por ejemplo, la reforma electoral X, la reforma electoral Y, que dio tales o cuales privilegios para unos cuantos. Y eso creo yo, hay que verlo desde una perspectiva más analítica, más amplia y decir, quizás hubo esa intención, pero de todas maneras había instituciones, había organizaciones, estructuras que naturalmente resistieron esas intentonas de cambio y funcionaron de una manera que no se podría modificar de la noche a la mañana o por un decreto simple y llano. Entonces creo que también eso conviene tenerlo presente en el análisis. Claro, claro, totalmente de acuerdo. A veces nos olvidamos que hace tan solo 30 o 35 años un voto, una persona no era una realidad en este país, ¿no? No teníamos credencial de identificación para votar, credencial de elector, no había tinta indeleble, no contaban los votos tus vecinos, tus vecinas, no había consejos distritales que podían tener una vigilancia por cada distrito de lo que pasaba en la elección. En fin, hay muchas cosas ahí y ahora hay un deterioro importante. Entremos un poco al detalle de lo que podría ser esta reforma. ¿Cuáles serían quizás los temas sustantivos? Sí, 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 adelante. ¿Me permites? Perdón, Adelante. una acotación. Creo que un poco para cerrar lo que dice Francisco, que estoy totalmente de acuerdo con él, creo que lo que hemos vivido es la construcción de una institución o de instituciones que fortalecen el sistema electoral. Sí, con la intervención de ciudadanos, con la creación de instituciones que han ido, hombre, como todas las instituciones, a veces, o sea, son perfectibles, desde luego, pero sí hay y entonces un conjunto de instituciones que dan este respaldo a estos procesos electorales, que además han sido reconocidos a nivel internacional. Hasta Claro, ahí. claro, no, claro, totalmente. Y si es así, entonces, ¿por qué la reforma? ¿No? Es la gran pregunta. ¿Por qué la reforma que pareciera regresiva en términos de lo avanzado y no todavía profundizar más los temas? De acuerdo, no, totalmente de acuerdo. A ver, ¿cuáles son, digamos, las discusiones sustantivas que podría traer una reforma? Creo que el oficialismo e incluso desde la academia, desde la sociedad civil, también se ha discutido mucho varios aspectos. Pongo algunos sobre la mesa, los que quieran ustedes abordar o a tomar. Primero, la configuración del INE, ¿no? El INE debe ser más austero, debe ser más barato, ¿no? ¿En qué rubros específicos sí se podría recortar el gasto del INE sin comprometer su autonomía, su imparcialidad o su capacidad operativa? Creo que esa es una gran brecha. Otra es la propia integración del INE, ¿no? Es conveniente modificar el número de consejeros, de consejeras, es conveniente modificar la forma en la que, la forma en la que se comprometen, se hacen las elecciones, qué mecanismos garantizarían mayor independencia y profesionalismo de estas consejeros o consejeras que serían integrados de otra manera. Las diputaciones plurinominales, que es, digamos, otro tema que ha estado gravitando mucho, ¿se debe reducir el número de diputaciones plurinominales o no? ¿Qué efecto tendría esta reducción en la representación proporcional y en la probabilidad del Congreso? Hablar de los soples, por ejemplo, ¿no? ¿Es viable y deseable eliminar los organismos públicos locales electorales y centralizar aún más todas las elecciones? ¿Qué se gana y qué se pierde en términos de eficiencia, ¿no? A nivel local? Sé que Rosa María ha estudiado mucho también ese tema. El modelo de financiamiento, ¿no? El sistema de financiamiento público de los partidos políticos, ¿es sostenible y equitativo o hay que darle una vuelta al asunto? Todo el tema de la judicialización electoral, que ustedes lo han dicho muy bien, ya muestra, ¿no? Hay que reformar el tribunal. El tribunal ha sido eficaz y oportuno cuando se ha necesitado. ¿Se ha judicializado en exceso el proceso electoral o se ha, por el contrario, relajado la judicialización del proceso electoral? Hablaría
También, por ejemplo, de las candidaturas independientes, ¿no? Han cumplido con su objetivo de renovar la vida política o ahí están y tenemos que entrarle a algo sin meterme en los temas nuevos que podría ser tecnología y voto, ¿no? Que es voto electrónico, edad para votar, hay que reducir o no la edad para votar y todo el asunto de la comunicación política ahora en la era digital y de la inteligencia artificial que no está regulada por el INE. Hay un montón de temas ahí. Digamos que abrirla, y me olvidé de 200 más. Ahorita los dije, los que me venían saliendo, ¿no? Pero es complicado cuando uno abre la caja de Pandora para discutir la reforma de un sistema electoral tan complejo, tan técnicamente tan complejo y estructurado, que cada una de las etapas del propio proceso electoral es una cadena de desconfianza que eslabona un proceso muy largo y que es difícil incluso de que cada uno de nosotros o de nosotras seamos expertos y expertas en tantas etapas del proceso electoral. Rosa María, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los temas sustantivos? ¿A dónde le entrarías tú a la reforma electoral, suponiendo que hay que discutirla y que hay que abrir temas? Sí, mira, yo creo que y es muy oportuno hablar desde ahora porque creo que efectivamente se trata de tener el tema presente. No soy muy optimista del impacto que vaya a tener las voces desde fuera, pero hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Y desde luego que es la oportunidad de mejorar el sistema que tiene sus problemas, desde luego. En esos, además de lo que dijiste, bueno, pues habría que rediscutir el sistema de partidos, hay que trabajar en la representación y eficiencia del Congreso, el rediseño del sistema electoral también puede dar más eficiencia y legitimidad. Hay la modernización tecnológica, desde luego. Estos son temas que tienen, pero yo no sé si estos temas van a aparecer en la reforma. No sabemos porque no hay una iniciativa presentada, parece ser que no hay una reforma elaborada, propuesta por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las señales que han dado hasta ahora son muy malas, o sea, muy, muy malas y pareciera que no les interesa, como decía Francisco, no les interesa la opinión de los demás. El primer hecho es que, bueno, se forma una comisión presidencial. Es una comisión integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo que no tienen o sea, salvo Pablo Gómez, que tiene una larguísima historia que todos conocemos, muy, muy larga historia vinculada a temas electorales, y salvo él, los demás no tienen idea, o sea, nunca han estado en contacto con nada que tenga que ver con la materia electoral. Entonces, están simplemente representando la posición del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Esta es una mala señal. Después, lo otro que nos hace, por donde parece ser, no, hay otro dato que también me parece gravísimo, la entrevista que dio Pablo Gómez al país, ¿no? Que dijo, bueno, nosotros tenemos la fuerza y la vamos a ejercer. O sea, bueno, sí. Durísima, ¿no? Durísima esa entrevista. Sí, es un partido mayoritario, tienen todos los votos, claro que lo pueden hacer. Sin embargo, bueno, pues eso no es la mejor forma de iniciar, creo yo, la discusión, si lo que se quiere es la discusión o la reflexión sobre una reforma electoral. A ver, la reforma electoral es fundamental en la vida de cualquier país, o sea, la legislación electoral es fundamental en la vida de cualquier país porque se trata de discutir, porque ahí la relevancia son las reglas de acceso al poder. O sea, tú puedes imponer las reglas que quieras como partido gobernante, pero eso no, entonces las demás fuerzas no se van a sentir obligadas a cumplirlas. Si no las tomas en cuenta y si no las incorporas en ese proyecto, bueno, pues esa es la política, ¿no? La otra son imposiciones, son reglas que así es como se hace y punto, ¿no? Y háganle como quieran. Entonces, yo creo que esto es algo que sí, que es importante tener en cuenta. Los antecedentes que tenemos de la reforma son los famosos planes de López Obrador, porque también López Obrador desde entonces ya quería modificar la reforma, el llamado Plan A, que presentó él en abril de 2022. Ya ahí él planteaba sustituir al INE por otra cosa que se iba a llamar INEC, ¿no? Instituto Nacional Electoral y Ciudadano, una cosa así, ¿no? Sí, Y desde luego con menos consejeros. Entonces, bueno, pues el reducir consejeros, pues me parece que es un detalle menor, o sea, claro, muy impactante políticamente desde el discurso, pero nada más la narrativa, pues sí, es que ganan mucho y gastan mucho. La elección popular de los consejeros y magistrados, creo que otra vez, entonces,
tú tienes en ese caso, igual que en el caso de los jueces, tu función es estar al margen de los votantes, de los partidos y en medio de los actores fundamentales. Eres un árbitro. Como consejero electoral o como magistrado debería ser un árbitro y en ese sentido no ser representante de una fuerza, ¿no? En el mismo caso que ahora los jueces o los ministros, ¿no? Pues ahora están representando a quienes los llevaron ahí y además les abren la posibilidad, en el caso de los jueces, no sé acá, de que se reelijan, pues evidentemente cualquiera haga lo mismo. Si tú quieres reelegirte, pues das alimento a tus electores para conseguir sus votos. Quieren reducir, en esa reforma planteaba reducir el tamaño del Congreso, ¿no? Los diputados y senadores plurinominales, que eso desde luego que tiene un impacto en términos de la representatividad. Hay distintos modelos que se han dado a conocer, pero insisto, estamos hablando nada más de los antecedentes, lo que ya se conoció, quién sabe si vaya por ahí. La reducción del financiamiento a los partidos. Aquí también Morena tendrá que negociar. No tiene Morena todos los votos, tiene 2 partidos aliados, que pues fácilmente los puede comprar, digamos, entre comillas, en este sentido, para que jalen con ellos. Necesitan esos votos, porque la Constitución justamente prevé que ningún partido tenga la mayoría calificada. Desafortunadamente, y gracias a estos artilugios que utilizaron Morena y estos partidos, pues actúan de manera conjunta. Inclusive son representantes de Morena los que están en esos partidos. Digo, son gente de Morena los que están en esos partidos. En fin, centralizar el control del tiempo de radio y televisión y un recorte drástico a la estructura del personal del INE. Quieren destruir el servicio profesional electoral. Tú conoces el INE, lo conoces desde dentro y sabes, yo creo que la gran fortaleza de las autoridades electorales, por lo menos las administrativas, que son las que conozco, está en ese personal. No puede ser, y además, claro, cuando esto empezó hace 30 años, o más o menos, hace 26 años que empecé, no, hace 30 y tantos años que se fundó el IFE, pues no había gente con experiencia, ¿no? Pero ahora se han ido formando generación tras generación y yo creo que son buenísimos. Esa gente, el servicio profesional electoral es de verdad de una gran calidad. ¿Y cómo se decide su ascenso y su permanencia ahí? Pues a través de exámenes y a través de comprobación de méritos y en fin, algo objetivo y no de dedazo. Entonces, reducir el servicio profesional es darle totalmente en la torre al sistema electoral. Debilitar, bueno, también la reforma, el plan A pues nunca pasó, el plan B tampoco, bueno, lo invalidó la Corte, el plan B de López Obrador, pero esto dicen más o menos los temas que estaban ahí agendados, ¿no? Reducir el número de legisladores, lo que dije, debilitar a los soples o de plano desaparecerlos, y los tribunales locales también. Esto sí bueno, pues eso es un absurdo. No son los mismos, los distritos locales no son los mismos que los distritos electorales. Y las condiciones de organización y de realización de las elecciones son diferentes, siguen una lógica diferente. Ahora hay una articulación que fue una decisión intermedia, digamos, que se tomó en el 2014, porque también desde entonces querían desaparecer a los soples y que el INE absorbiera todo. Yo creo que el INE no tiene la capacidad de hacer esa calidad de elecciones en todas las entidades, o sea, simultáneamente, pues es un desgaste espantoso, no hay modo de que realice todas las elecciones. En fin, hay mucha discusión en todo esto, pero creo que lo que más llama la atención, por ejemplo, desde luego la elección popular de magistrados y lo que inspira de alguna manera es la austeridad en el financiamiento al INE y también a los partidos políticos. Yo aquí veo un punto bien delicado, que es, y lo estamos viendo, ya no es que dicen, es que está la amenaza de que el crimen organizado intervenga, no está la amenaza, o sea, es un hecho y se ha demostrado cómo han intervenido organizaciones criminales en las elecciones. Entonces, yo creo que el tema del financiamiento es algo que hay que tratar con muchísimo cuidado y desde luego también impactar de manera directa en la fiscalización. Siento que solamente con dinero público, con financiamiento público,
puedes tú tener un cierto control y fiscalizar. Si abre la puerta al dinero privado, pues está en chino volver. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que se dice que va a tratar la reforma, pero la verdad es que no sabemos. Gracias, Rosa María. Sí, no hay un documento, ¿no? Hay un plan A, un plan B, hay una serie de foros. ¿Qué ha dicho el oficialismo? Bueno, se instaló la comisión, hay una serie de foros y en enero 2026 le presentarán el diagnóstico a la presidenta. A partir de ahí, la presidenta, no sé si ese diagnóstico ya sea la reforma per se o se redactará la reforma o se terminará de redactar y se presentará para discutir en el primer tramo del año en términos legislativos. De lo contrario, va a ser complicado porque recordemos que en septiembre de 2026 inicia el proceso electoral 2027 que trae la elección de 14 gubernaturas, que trae una gran cantidad de retos en materia electoral que si no la procesan en el primer tramo del año, ya no la podrían implementar para 2027 y esto nos iría hasta 2030, ¿no? Entonces, ahí cuestiones de temporalidad importantes y que tiene que ver con esto que decías también, de si cuentan o no con esa mayoría. Doctor Reveles, preguntarte, ¿qué temas son los sustantivos, además de los que ha dicho Rosa María? Y otra reacción también ahorita sobre esto que hablaba de ¿qué se juega Morena en la reforma si no tiene la mayoría para procesar esta reforma? ¿Va a terminar siendo algo descafeinado o va a obligar a sus aliados a votar con ellos o los va a chantajear como pasó en la elección en la elección del Senado para la reforma al Poder Judicial, que al final claramente se documentó que hubo 2 o 3 senadores que sufrieron de acoso y de chantaje para poder cambiar el sentido de su voto? Doctor Reveles, te escuchamos. Gracias. Bueno, ya Rosa María hizo un mapeo de todas estas reformas, también Marco. Y yo nada más destacaría en el caso de la reducción de financiamiento a las autoridades electorales, nos lleva al tema de, bueno, ¿y quién va a hacer eso que ya no va a poder hacer por falta de recursos el INE o los tribunales? Los va a hacer el gobierno, porque explícitamente así ha dicho el gobierno. Algo que comentábamos en otra mesa, aquí Marco Arellano, es su idea, y yo solamente la reproduzco, ¿no? Que la propuesta de voto electrónico y la integración de la comisión presidencial para la reforma, pues nos dan elementos para pensar que efectivamente el registro federal de electores, el padrón electoral, pues ya no estaría en manos del INE y pasaría otra vez, como era antes, en la época del PRI hegemónico, al gobierno. Y entonces eso pues abre una puerta enorme para el manejo discrecional del padrón y eso pues creo que también es una gran amenaza para la legitimidad de las elecciones. Los cambios en el número de consejeros, bueno, incluso habría que decirlo, también se ha planteado que los consejeros sean electos por voto popular. No se ha dicho ahora tanto, pero sí cuando se hablaba del plan A, el plan B, los previos, sí se llegó a plantear eso. Igual, ¿no? Representa una disminución a la autonomía y imaginando que hay una elección popular, pues pasaría lo mismo que con la elección del Poder Judicial. Quienes llegarían serían pues los promovidos por Morena, sus aliados y el gobierno actual. Me parece, yo quisiera destacar también respecto de la reducción del financiamiento a partidos, creo que conviene también tenerlo presente porque es algo que sí va a avanzar en la medida en que hay la idea de parte del gobierno de hacer una consulta o por lo menos una encuesta nacional para preguntarle a la población sobre estos temas. Pues si la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se reduzca el excesivo gasto que se destina a partidos políticos? Sea como sea la frase, ¿no? Que se ponga, la gente va a decir, pues sí, estoy de acuerdo, que le bajen el dinero, ¿no? Y lo mismo sería, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de legisladores? Pues naturalmente creo, la gente diría que sí.
Entonces, por ahí creo que van a avanzar esas reformas y en el caso del financiamiento a partidos, pues sí, los pone en riesgo precisamente a expensas de otros actores que van a estar dispuestos a financiarlo, pero para buscar beneficios posteriores para sus respectivos intereses. Pero creo que también nos pone en la línea de que pudiera efectivamente haber partidos más, menos electorales, más auténticos, con una militancia más fuerte, y no estaría, digamos, descartado que esto pudiera ocurrir también si en paralelo se da una apertura para que haya efectivamente más partidos políticos y que puedan llegar otros, porque los que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que no dan para expresar, creo yo, todos los intereses de la sociedad mexicana. Yo decía, bueno, estaría bien que tuviéramos un partido ecologista, de verdad, no la broma que es el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Estaría bien que tuviéramos un partido sindicalista, no la simulación que nos representa el Partido del Trabajo, ¿no? Y solamente para hablar de los dos aliados de Morena, ¿no? Entonces, creo que le haría muy bien a la democracia o al régimen político que se pretende reconstruir, pues que efectivamente hubiera nuevas voces. Yo imagino también indígenas, yo imagino también organizaciones sociales en términos generales que tuvieran posibilidad de participación a través de partidos nuevos o a través de candidaturas, ¿no? Lo que mencionaba Marco también hay que destacarlo. Las candidaturas independientes no funcionaron en la experiencia mexicana, pero no solamente acá. En general, parece que la experiencia es negativa en los países donde se ha aplicado. Entonces, creo que convendría repensar eso, pero también si la ruta es a través de partidos, la disputa por el poder va a seguir siendo a través de partidos, no dejarle todo el espacio político a Morena y a estas simulaciones de partido ecologista y sindicalista que tiene al lado, y más bien promover la inserción de otras fuerzas, ¿no? Em, sobre estas otras propuestas que también son de Marco Arellano, igual porque ya he tenido la oportunidad de platicarlo en otros espacios con él, el voto electrónico puede ser también algo que avance, que pudiera ser efectivamente benéfico. Ahí de repente hay algunas experiencias muy negativas, ¿no? Pero en otros casos parece que funciona bien para dinamizar la participación ciudadana que nos hace mucha falta. Yo destacaría aquí, en realidad, a pesar del amplio reconocimiento de los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum, la aprobación presidencial que está por encima del 70 desde hace mucho tiempo, el 70% de aprobación, esta fuerza no ha convocado a más electores que antes, ¿no? A las urnas. Es algo que a mí me parece que habría que valorar también en todo, en su justa dimensión, ¿no? O sea, seguimos en los mismos porcentajes de participación que teníamos hace 30 años, que teníamos, por hablar simple y sencillamente del periodo de la transición a la democracia, ¿no? Seguimos en eso, entonces se me hace muy raro porque, bueno, presidentes exitosos, ¿no? Datos positivos en muchos rubros, en el ejercicio del gobierno, ¿no? Encuestas que nos reflejan ese bienestar de la población con su condición económica y también con quienes gobiernan. Y sin embargo, 40% del padrón no va a votar, ¿no? A ninguna elección, y mucho menos a las consultas populares que ha promovido este gobierno legítimo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues no lo sé, pero habría que ver qué es lo que sucede. Otra propuesta sería reducir la edad para votar, ¿no? Que se practica en muy pocos países. A lo mejor hasta nos podían acusar de pro-chavistas, ¿no? Pro-castristas, ¿no? Pro-sandinistas, ¿no? Porque es donde se ha practicado de una u otra manera esa reducción. En Argentina también, en Colombia igual, pero no estaría mal pensando pues también en la demografía mexicana y en la posibilidad de que haya pues una participación más alta, ¿no? En esta misma línea que yo señalaba antes. Gracias.
Gracias, doctor Reveles. Estamos en la recta final, estamos en el foro debate en el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. El foro debate se llama Reforma Electoral, Reforma Electoral de México, un debate impostergable. Estamos por terminar. Yo les diría, para cerrar, sé que en una hora no se puede discutir tanto y tan complejo este sistema electoral que nos hemos dado y tan complejo que es. Pero ahora me movería un poco al rol de la oposición y un poco a la estrategia y los actores políticos, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes o cómo valorarían ustedes cuál debiera ser el rol de la oposición, el rol de la sociedad civil, el rol de la investigación de la academia, como ustedes, el rol de la ciudadanía en general en este proceso de reforma? Por ahí hemos mencionado algunos que da la impresión que hay tres grandes trincheras, tres debates en los que hay que atender. Uno es el debate técnico, que no todos somos expertos y expertas, que hay que discutir los grandes temas de la reforma. El segundo es un debate político de la narrativa de la reforma, el porqué de la reforma, el para qué de la reforma, la intencionalidad de la reforma. Y el tercero es un debate con y para los medios, en donde se junta el primero y el segundo, y entonces construimos una posibilidad de volver a los medios megáfono de una discusión que tiene que ser nacional, que tiene que ser incluyente, que tiene que ser plural, y que tiene que estar acompañada de un montón de personas expertas. Una reforma sin diagnóstico es una reforma prácticamente paralizante, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el rol de todos los que no somos del gobierno para participar en esta reforma, Rosa María? Yo creo que diste en el clavo justamente al decir una reforma sin diagnóstico, pues no es una reforma. Pero eso fue lo que pasó en la reforma judicial, ¿eh? Para la reforma judicial no hubo diagnóstico y se declaró abiertamente, oficialmente, no hubo diagnóstico. Simplemente la percepción de que pues, todos eran corruptos y todos cobraban mucho dinero, ¿no? Y ya, y eran jueces que actuaban en su propio beneficio. En fin, más bien una descalificación y no un diagnóstico. Creo que eso es bien importante, sí hay que hacer un diagnóstico. Y la otra, yo creo que en el debate está parte, no la solución, pero sí creo que la ruta. Creo que sí hay que dar el debate constantemente y ante todas las propuestas que se presenten o la propuesta que se presente, dar respuesta a esa y pues una reflexión en torno a lo que presenten la posición desde presidencia. Están creo que hacia los medios y hacia la narrativa oficial, pues está muy cómodo decir vamos a hacer una consulta que bueno, Morena hace muchas consultas y encuestas y esto, pero nunca sabe la metodología, ni las preguntas, ni nada más saben los resultados, entonces bueno, pues esto es poco confiable, pero yo confiaría en que los encuestólogos que hagan encuestas más serias y se sepa. La idea de una reforma, creo que todo el mundo bueno, mucha gente estaría abierto a una reforma, pero ¿qué reforma? Eso es lo que hay que dar el debate y hay que mantenerse. A mí me llama la atención y de manera muy positiva, no sé si ubican ustedes, hace poco se han dado a conocer, por lo menos ubico tres pronunciamientos importantes sobre la reforma electoral justamente. El primero que lo hizo el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que es una asociación que ya tiene muchos años y mucha experiencia, y lo dio a conocer apenas en julio pasado. Y en agosto, los exconsejeros y exmagistrados, o exconsejerías y exmagistraturas, hicieron también público en agosto 3 un pronunciamiento. Y en agosto 25 hubo otro pronunciamiento que abarcó mucho más una población mucho más amplia. Fuimos 250 personas las que suscribimos ese documento. Entonces empezó desde el Instituto de Estudios de la Transición Democrática entre expertos profesionales, muchos vinculados al IFE, muchos de ellos con una gran experiencia, pero también muy vinculados a la academia. Ellos dieron su posición y me parece muy válida. Después, los exfuncionarios. Creo que ellos tienen mucho que decir. Y luego se abrió a todo mundo y ahí estamos académicos, hasta políticos, ¿no? Académicos, exconsejeros, exfuncionarios electorales, en fin. Creo que de esto se trata, de abrir el debate, de que la gente, de que el mayor número de posiciones se sepan y se conozcan. Y yo creo que aquí la base de esto sería la inclusión, o sea, para llevar desde luego un diagnóstico, pero para llevar a cabo una buena reforma, habría que tienen que abrirse a la inclusión de todas las opiniones y a la negociación. Y lo que se busca, me parece, es el fortalecimiento de las instituciones.
las reglas de equidad en la contienda, que eso fue algo que nos costó mucho, mucho lograr, la autonomía y la transparencia, la autonomía de las autoridades y la transparencia en los procesos. Creo que por ahí, muy, muy reducido, pero creo que por ahí tendría que avanzarse. Muchas gracias, Rosa María. Totalmente de acuerdo. Muchos temas. Francisco, ¿qué opinas? ¿Cuál es el rol de la oposición, de la sociedad civil, de los académicos, las académicas, grupos de interés, ciudadanía en general en esta reforma? Sí, yo creo que, bueno, aparte de destacar esto que señala Rosa María, de todos los actores que ya se han pronunciado sobre el tema, que es muy importante, es esencial, porque debe haber una defensa justamente de lo que se construyó, de lo que se desarrolló, algo que en su momento no hicieron el PRI, el PAN y el PRD cuando comenzaron a ser atacados por la Cuarta Transformación en la idea de que nada de lo que ellos habían realizado servía, valía, no era democrático, etcétera, etcétera. Creo que ahí no hubo defensa y en el caso de las instituciones electorales sí la hay y me parece muy importante que esté presente, pero no basta. Yo creo que hay, precisamente porque el gobierno lo que hizo fue identificar a estas autoridades electorales como responsables de los problemas que efectivamente tuvimos para darle certeza al voto. Son enemigos de la cuarta transformación y yo creo que eso impide que haya una posibilidad de negociación en este proceso de consulta. Y sería lo mismo cuando pensamos o vemos lo que están planteando los partidos políticos. Ellos también han, de una u otra manera, han planteado algunas cosas, más el PAN que los demás, en materia de reforma electoral, pero creo que pues, sí, también tienen que estar ineludiblemente. Pero pienso que la sociedad civil y la academia en particular tiene un papel que cumplir ahora, tiene una responsabilidad política que no se había topado con ella, por lo menos no de frente como ahora me parece a mí, porque si no hay un posicionamiento de los expertos y expertas, de quien incluso tienen experiencia en participar en estas autoridades electorales, pienso sobre todo en el ámbito local. Digo, aquí está Rosa María como un muy buen ejemplo en la Ciudad de México, pero hay cantidad de colegas que en los estados fungieron como consejeros, consejeras, magistrados, magistradas, y en la estructura de la organización de las elecciones sí tienen mucho que decir. Y creo que ese mucho que decir no se tiene que remitir a una defensa, sino que hay que justamente aprovechar el momento, aprovechar los espacios de deliberación, que siempre serán muy importantes para la democracia, y también si hay posibilidad de torcerle la mano al gobierno, pues de igual manera hacerlo, ¿no? Y eso solamente se va a lograr con una participación mayor, más poderosa, más abierta, más pública de la sociedad civil que acompañe justamente a estas expresiones disidentes o que pretenden enriquecer justamente el debate y obtener lo mejor posible de una reforma. Creo que sí hay que dar la batalla en distintos espacios y dar la batalla quiere decir eso, porque al final la reforma al Poder Judicial pasó sin mucha discusión, sin mucho debate, creo que una defensa débil de quienes habían estado a cargo de ese Poder Judicial, de quienes fueron acusados. Y eso creo que no se debería repetir, porque si no, pues el poder legislativo está de por medio ahora. Y si dejamos pasar todo lo que pretende el proyecto de reforma, pues naturalmente que representa otro problema, porque va a generarse ahora sí un régimen político que ya va a tener tres poderes diferentes, muy diferentes, legalmente y en la práctica, a lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Antes del 2018, hace muy poquito tiempo. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, todo lo bueno tiene que terminar y esto está a punto de terminar. Quiero agradecerles mucho a la doctora Rosa María Mirón Lince, al doctor Francisco Reveles Vázquez, grandes colegas, expertos, experta en materia electoral, haber estado hoy en el foro debate
reforma electoral en México, un debate impostergable que auspicia el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Agradecerle también a las personas del equipo técnico del Ortega que nos hace posible esta transmisión. Síganos en las redes sociales, consulten la oferta académica del instituto. Tenemos maestrías con doble titulación, con título español y título mexicano. Tenemos oportunidad de hacer vincularse a estancias académicas en Madrid, en nuestra sede de Madrid. Y pues bueno, consulten la oferta. Agradecerles a todos. Rosa María, Francisco, es un gusto estar con ustedes.